primero quería contextualizar es que mi experiencia viene del acompañamiento en la caseta, que es un proyecto de pedagogía libre, como decía pues, la compañera antes, un proyecto que trabaja en la franja 2-6 años, y posteriormente, pues hace unos 3 años que estoy acompañando en todo lo que es pensar el acompañamiento emocional al equipo de Congress Indians, que es una escuela pública que bueno, es a partir de los 3 años. Ahora hay hasta primero, porque es un proyecto de nueva creación. Y un poquito mi experiencia viene de ahí, de combinar como la psicología, la psicomotricidad y el trabajo en escuelas. Porque en general siempre cuando hablamos de este tema lo primero que sale es, bueno, pero en las ratios que hay, ¿cómo hacemos? ¿No? Y mi propuesta es como poder salir un poco como salir de la mirada del problema para poder ir hacia dónde tendríamos que ir, como para luego ver qué podemos aplicar de esto. Eso ya sería como de entrada, para mí me parece importante como en el encuentro poder partir de ahí, no partir tanto de la dificultad, porque lo que me he encontrado muchas veces cuando hablo de acompañamiento emocional es que la gente está como todo el tiempo pensando, sí, esto es muy guay, pero luego yo esto no lo puedo aplicar, ¿no? Y entonces al final nos perdemos de ver si todo lo que podemos hacer, ¿no? Y un poco mi propuesta sería como salir de este no puedo y de con 27 niños esto no se puede hacer a en qué espacio sí lo podría hacer y de qué manera esto sí se puede pensar a nivel de proyecto, ¿vale? No tanto pensarlo desde la imposibilidad, porque ahí es como un callejón sin salida, ¿no? Si empezamos pensándolo desde ahí, desde no se puede hacer, desde no se puede acompañar, desde no voy a llegar al acompañamiento de tantos niños, no vamos mucho más allá. En el proyecto tenemos como tres ejes, ¿no? El eje de la teoría, que sustenta el proyecto, el eje de la metodología, es decir, cómo vamos a hacerlo, y para mí un tercer eje sería el sistema de actitudes. Sería como cómo vamos a nombrar la manera en la que vamos a acompañar a los niños, ¿no? Y creo que son 3 partes que tienen que estar pensadas en coherencia, ¿no? Como en coherencia entre sí. Es decir, yo puedo ser muy cariñosa con los niños y puedo ser muy empática y puedo ser y puedo acompañar lo emocional, pero si luego a un niño de 3 años lo siento hacer fichas, todo ese acompañamiento y esa empatía y todo esto se me va a diluir, porque yo lo voy a estar forzando a hacer algo que él no va a querer hacer, por ejemplo, ¿no? Como, pues, diciéndolo un poco así a grosso modo, ¿no? Pero de alguna manera tienen que ser cosas que vayan juntas, es decir, mi actitud más lo que yo le voy a proponer al niño, más desde qué lugar lo voy a proponer. Porque si solo trabajo empiezan a aparecer estas 4 emociones básicas. Y es un mapa que sobre todo lo ha trabajado bastante la Gestalt como teoría, y es un mapa que sirve mucho como para poder ubicarnos nosotros frente a las emociones nuestras y a la de los niños, ¿no? Pensar como en que primero tenemos estas 4 y que en general cuando estamos en un proceso que involucra las emociones, que son casi todos, pues siempre vamos a llegar a alguna de estas 4, ¿no? Siempre profundizando vamos a llegar a una de estas 4 emociones. Entonces, una sería la tristeza, que es una emoción de repliegue, ¿vale? Que es una emoción que requiere un tiempo para procesarla también. Estos son pistas que nos llevan a pensar cuál es el acompañamiento también para cada emoción. Es decir, si nosotros podemos profundizar en la naturaleza de cada emoción, tenemos la pista de cómo podemos acompañarla, ¿no? Es decir, si yo estoy con un niño que está triste porque se acaba de ir su mamá y yo veo que lo que hay ahí es tristeza, claro, si yo le pido a ese niño vamos a jugar y lo saco de ahí y lo llevo a una energía expansiva, no le estoy dejando mucho espacio para que procese ese microduelo de la pérdida de la mamá en ese momento, ¿no? No quiere decir tampoco que esté ahí 1 hora con el niño llorando. Igual depende, igual un día sí o igual un día no. Pero sí que yo tenga en cuenta más o menos la ruta por la que va a transitar ese niño a partir de esa emoción. Y entonces mi intervención o mi acompañamiento
va a ser más claro si yo sé que esa ruta va por ahí, ¿no? Y yo no intento distraerlo y lo intento hacer conectar con la alegría, cuando en realidad lo que está sintiendo es tristeza porque se acaba de ir la mamá. Sería más honesto permitirle sentir la tristeza durante el espacio que él necesite y luego pasar a la alegría o pasar a la emoción que quiera, ¿no? O al placer del juego, ¿no? Pero, pero si yo no le doy ese espacio para el repliegue, para el procesar esa pérdida, esa micro pérdida, ¿no? Pues no le estoy dando la posibilidad de cerrar ese círculo de experiencia. Entonces la tristeza queda ahí, ¿no? Queda ahí como un poco como de fondo, ¿no? Si no se puede cerrar, si no se puede procesar, pues queda ahí, ¿no? Un poco la idea de las emociones. También hablar de la importancia del periodo de adaptación, es decir, la importancia de que los padres puedan estar en el periodo de adaptación para que puedan acompañar a los niños en esas emociones fuertes que se dan al principio también, ¿no? Como emociones fuertes me refiero a todas las emociones que se le mueve a un bebé o a un niño cuando llega a un espacio nuevo y a un espacio compartido con otros niños, con otros bebés y con otros adultos que le van a cuidar. Entonces, que los padres puedan estar en el periodo de adaptación de alguna manera nos garantiza que ese niño se va a sentir mucho más seguro en las primeras vivencias que va a tener en el espacio en donde luego se va a quedar. Por lo tanto, es como que vamos a tener más fondo de reserva, de placer, por decirlo de alguna manera, o de seguridad, para luego amortiguar las emociones displacenteras, ¿no? Para luego amortiguar el efecto que tiene la tristeza de la separación o el enfado de la separación también. Luego, como segunda emoción de estas 4 básicas, yo pues puse el miedo, ¿no? Como el miedo como emoción que nos puede bloquear, pero que también nos puede dar la señal de que tenemos que ir más despacio, de que tenemos que prestar atención, de estar más alertas. Es una emoción muy importante el miedo, es como la emoción más instintiva y la que está en la base casi que de todos los procesos. O sea, cuando profundizas en procesos más a nivel personal, casi que siempre llegas al miedo como emoción base, ¿no? El miedo a ser aceptado, el miedo a ser querido, el miedo a ser rechazado, el miedo a muchísimas cosas, ¿no? Entonces es una emoción como muy importante como para darle lugar también, ¿no? Cuando un niño siente miedo, esa emoción le está dando mucha información a él como organismo, ¿no? Como, digamos, como para manejarse en el mundo, ¿no? O en el mundo de las relaciones o en el mundo del descubrimiento de su propio cuerpo también. En esta fase 03, todo lo que es la exploración a nivel corporal, de alguna manera está como muy atravesada también por el miedo. Y es sano que el niño sienta el miedo cuando de repente está subiéndose a una altura o queriendo caminar por un, yo qué sé, pues un pretil o por algún lugar que de alguna manera tiene algún peligro. Estos niños que no sienten miedo son los niños que se tiran de cualquier altura, que saltan de cualquier manera, ¿no? Que corren sin importar hacia dónde corren y la distancia y si hay una calle, si no hay una calle, ¿no? El miedo también es lo que nos hace frenar en algún momento, ¿no? Cuando un niño igual de año y medio, 2 años, empieza a enfadarse y empieza a enfadarse mucho y empieza a morder y empieza a empujar y empieza a estirar del pelo, pues ahí el adulto le empiezan a pasar cosas, ¿no? Es como, vale, ¿y ahora qué hacemos con esto, no? Y ahí está todo tipo de estrategias para intentar que el niño se salga de esa emoción, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros con esa emoción, ¿no? Y de alguna manera creo que aquí sí que es interesante ver cómo nosotros abrimos canales de expresión del enfado. Porque el enfado es una emoción que si nosotros la reprimimos o la negamos, pueden pasar 2 cosas. Una es que nos bloqueemos y que eso quede ahí como todo el tiempo dando vueltas internamente, o puede ser que la llevemos hacia nosotros mismos, ¿no? Es decir, cuando la rabia no sale para afuera, puede volver hacia adentro. Es una emoción muy expansiva, ¿vale? Que es como muy intensa en general, pues es una emoción de las fuertes, de las que mueven al niño y al adulto. Y tenemos que, en eso sí, tenemos que acompañar al niño a encontrar como cuáles serían los canales de expresión que sean de alguna manera cada vez más compartibles en lo social. Eso sí creo que es importante. Y creo que es ahí donde nosotros nos confundimos en esto de lo bueno y lo malo, lo que le tenemos que enseñar al niño y lo que no le tenemos que enseñar.
sí que le tenemos que orientar en cuanto a cuáles son los canales para que él pueda expresarla, pero es necesario darle un lugar a esa emoción, ¿no? Y darle un canal de expresión que sea coherente con el momento evolutivo del niño. La alegría, yo creo que es la emoción más fácil de acompañar, porque de alguna manera también nos hace sentir a nosotros. Cuando un niño está alegre, pues eso nos contagia a nosotros también, ¿no? Y eso nos conecta a nosotros también con nuestra propia alegría, ¿no? La alegría es una emoción muy expansiva, que contagia, que tiende hacia la relación. Es decir, cuando uno está alegre tiende a relacionarse, cuando el niño está alegre tiende a relacionarse, a jugar, a expandirse. Por eso es una emoción de las fáciles, ¿no?, de acompañar. Y de alguna manera ahí yo creo que nuestro acompañamiento tiene que ver con ser cómplices de eso, ¿no? Como con dejarnos empapar de esa alegría del niño, que en general es la emoción como que, digamos, es la emoción hacia la que tienden los niños cuando están sanos, ¿no? Sería la emoción más cerquita al placer, ¿no? Al placer, al juego, al disfrute. Y de hecho cuando un niño no está la mayor parte del tiempo en esta emoción, es cuando se nos prenden las alarmas, ¿no? Cuando dices, ostras, este niño no disfruta, no está contento, no está alegre la mayor parte del tiempo, es como para pensar. ¿Qué hacemos nosotros con las emociones del niño? Un poco, ¿cuál sería la orientación de nuestro acompañamiento, ¿no? O la intención del acompañamiento hacia las emociones, para mí, ¿no? Mi manera de mirarlo. Para mí una de las cosas que forman parte como de nuestra función es ayudarle al niño a sostener su emoción. Es decir, sobre todo cuando hablamos de emociones displacenteras, ¿no? En general, como el niño tiende hacia el placer, digamos, el organismo tiende a ir al placer. Lo sano es ir hacia el placer. Lo que no es sano es ir hacia el displacer, ¿no? Entonces, como proceso de autorregulación nosotros vamos a tender a ir hacia ahí. ¿Y qué pasa? Entonces cuando un niño no siente placer, va a tender a irse lo más rápido posible hacia el placer otra vez, ¿no? Es como bastante instintivo eso. Y a veces, no siempre, pero a veces el niño necesita que el adulto le ayude como a mantenerse un poquito en esa emoción, como a sostener un poquito esa emoción. Luego otra función nuestra para mí, que ya la nombré, es reconocer la emoción del niño. Es darle un lugar, darle un nombre y reconocerla, devolverle, pues yo creo que estás enfadado, o yo creo que esto te pone triste, o yo creo que sientes miedo. Y digo creo, o pienso, o siento, porque en realidad nosotros hacemos una interpretación de lo que el niño puede estar sintiendo. Es decir, nosotros leemos el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, y deducimos por la situación lo que puede estar sintiendo el niño, pero no siempre en realidad tenemos razón. O sea, por ejemplo, el enfado y la tristeza muchas veces se confunden en los adultos, nos confundimos nosotros estas dos emociones, y a veces también las podemos confundir en el niño. O el miedo y la rabia, un niño puede estar pegando por miedo y no tanto por enfado. Y el validar la emoción yo creo que es muy importante a nivel muy profundo, yo diría, porque tiene que ver con la aceptación del ser de la otra persona, ¿no? Cuando yo le digo a un niño esta imagen que es como bastante común, ¿no? Bueno, cuando te calmes ya volverás, ¿no? Cuando se te vaya el enfado ya hablaremos, ¿no? Cuando dejes de llorar ya podemos hablar, ¿no? O sea, o cuando dejes de llorar ya vuelvo, ¿no? Es como, hay algo que es, para mí, que en eso lo que se traduce es, yo así no te quiero, ¿no? Yo así no quiero estar contigo, yo así no quiero estar cerca, ¿no? O sea, yo creo que lo que el niño puede recibir es, toda esta parte tuya a mí no me gusta, ¿no? Claro, esto es una hipótesis, ¿no? Pero creo que es bastante de sentido común, ¿no? O sea, si yo dejo fuera toda una serie de emociones, o dejo fuera, digamos, el contacto o la relación, cuando el otro está enfadado, cuando el otro está triste, cuando el otro siente miedo, es como decirle, yo solo te quiero cuando estás bien, ¿no? Es como si tu pareja te dijera, mira, yo soy pareja tuya solo cuando estás contenta, ¿no? Si estás enfadada, triste o con miedo, ya no te quiero, ¿no? Entonces, claro,
es como que no te acepte una parte muy importante de tu persona, ¿no? Bueno, es como para pensar en el caso de los niños y de los adultos, ¿no? También.